Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a desarrollar cuestiones inherentes al arte argentino entre 1955 y 1983. Vamos a situarnos históricamente, vamos a tratar de retomar la línea histórica que veníamos trabajando en la clase anterior. Ustedes saben que en la clase anterior definimos las características de esta nueva concepción, de este gran concepto que es la idea de arte contemporáneo, entendida como como una categoría que excede la definición de distintos movimientos artísticos y que si bien su constitución, como nos dice Andrea Yunta, se va gestando desde mediados del siglo XX, o sea, aproximadamente desde la década del 50, esta categoría de arte contemporánea se hará hegemónica en el arte internacional a partir de los años 80. ¿Sí? Habíamos definido algunas características de esta idea de arte contemporáneo, la redefinición de los roles del artista y el espectador. Habíamos hablado también de que el arte contemporáneo va a cuestionar la autonomía estética, no se va a centrar ya en el trabajo, en el despliegue de los lenguajes, sino que va a utilizar la realidad como material estético. Habíamos hablado también de que el arte contemporáneo no maneja una lógica de progreso o de avance y de cambio como valor, tal cual vimos en el otro metaconcepto que es el de arte moderno, sino que va a hablar de simultaneidad, va a hablar de cita, de apropiación, de recuperación del pasado, de un modo incluso aleatorio, de un modo que no tiene en cuenta o no se plantea como objetivo una idea de progreso o de cambio como valor. Habíamos visto también que el arte contemporáneo recupera o cuestiona la idea de emancipación, de un proyecto digamos, de cambio, de transformación radical y que se sitúa más en el terreno de las microutopías, etc. Habíamos dado una serie de rasgos. Esto lo habíamos definido en el marco del bloque del plano internacional y pensado también desde centros de producción. También vimos que en el arte contemporáneo se empieza precisamente a cuestionar esta idea de un centro único y que vamos a encontrar varios centros que están actuando en simultaneidad. Y habíamos visto también que estamos en un periodo caracterizado por la Guerra Fría en primer término y luego por la hegemonía del bloque capitalista, como explicamos en la clase pasada, y también en el pasaje de la hegemonía de los estados de bienestar, que aquí en la Argentina podrían ejemplificarse y pensarse, por ejemplo, en el caso del peronismo, del primer peronismo, y el tránsito hacia los regímenes neoliberales, que ya profundizamos en el bloque anterior. Vamos a tratar de pensar esta cuestión del surgimiento de esta nueva manera de pensar el arte, esta idea de arte contemporáneo con esos elementos que se van conformando y que se van gradualmente convirtiendo en hegemónicos en un marco internacional desde el contexto local, ¿sí? Es un contexto muy particular y muy convulsionado, particularmente cuando nos ubicamos desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, vamos a ver que la historia argentina, al igual que la historia latinoamericana, va a estar caracterizada por una seguidilla de gobiernos dictatoriales de un lado y por democracias que no alcanzaron un desarrollo pleno, si es que alguna democracia puede hacerlo, pero que verdaderamente estuvieron tuteladas de distintas maneras, sufrieron distinto tipo de limitaciones, entre ellas los golpes de Estado, precisamente. Es decir, que vamos a abordar este periodo de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, pensándolo en dos grandes bloques. Y vamos a decir que el arte argentino de todo este periodo
se va a dividir en primer lugar en un gran bloque que es el de dictaduras y democracias tuteladas entre 1955 y 1983, y el otro gran periodo que es el de democracias en contextos neoliberales entre 1983 y 2015. Vamos a señalar como punto de finalización. Bien, para entender las características de este gran periodo denominado dictaduras y democracias tuteladas, tenemos que pensar que en el contexto internacional se dan al menos dos hechos, dos situaciones que van a generar en el marco de la Guerra Fría un proceso de tensión y que van a tener una gran influencia sobre lo que sucede en Latinoamérica. El primero de estos hechos es la Revolución Cubana, que en 1959 va a plantear precisamente un proceso de toma del poder por parte de un grupo insurgente que va a dar fin con una dictadura y que a través de un complejo proceso va a implicar que Cuba, en tanto nación latinoamericana, convencionalmente perteneciente al bloque occidental, se va a alinear con el bloque socialista, ¿sí? Cuba va a alinearse, va a desarrollarse con el otro de los polos de la Guerra Fría, aún estando a poquísimos kilómetros de los Estados Unidos, que es el líder del bloque capitalista, y además en cercanía y articulación con el resto de los países latinoamericanos, subcontinente al cual pertenece. Entonces, la Revolución Cubana va a marcar un punto de inflexión para la izquierda latinoamericana, va a plantear, en definitiva, que la posibilidad de un proceso revolucionario está cerca, que existen condiciones en Latinoamérica para lograr un cambio radical de las condiciones de vida y va a generar todo un sustrato de crítica a las condiciones a las cuales el capitalismo destinó o dejó en una posición de subordinación a Latinoamérica. Paralelamente, y en reacción a esto, en diálogo con esto, Estados Unidos va a prodigar una serie de políticas que intentan contener el avance de las izquierdas latinoamericanas que tienen como horizonte la Cuba socialista, y va a desplegar una serie de políticas que tienen como dos patas, digamos. Por un lado, la denominada Alianza para el Progreso, que va a implicar que Estados Unidos va a intentar inyectar recursos para recursos económicos y políticas y el diseño de políticas estatales para generar el progreso o atenuar las condiciones de desigualdad en Latinoamérica en una serie de programas que se van a desplegar específicamente y con recursos que llegan desde Estados Unidos hacia distintos países latinoamericanos, y por otro lado va a implementar la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es la contracara militar de este intento de control de los Estados Unidos al resto de Latinoamérica en pos de que no generen una alianza con Cuba y se pasen al bloque socialista. En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional se va a generar un sistema de adoctrinamiento de los militares latinoamericanos que van a asistir a la llamada Escuela de las Américas y que van a formarse en la adquisición de formas, de técnicas de lucha contra insurgentes. O sea, se van a formar específicamente en distinto tipo de operaciones que permitan contener los posibles movimientos revolucionarios latinoamericanos. Es decir, que la política norteamericana tiene dos patas, una pata de fomento, entre comillas, de un progreso en una línea y en una política muy determinada, y por otro lado, la creación de las condiciones para el establecimiento de regímenes represivos de control de sus propias poblaciones en el territorio latinoamericano. Y acá se va a instalar una teoría que es importante, que es la teoría del enemigo interno. A partir de aquí, las Fuerzas Armadas latinoamericanas no van a estar centradas en controlar solamente las cuestiones de frontera o las cuestiones que tienen que ver con posibles ataques provenientes de otros países, sino que las Fuerzas Armadas van a estar destinadas a controlar, a investigar, a vigilar y a reprimir a su propia población en el caso de que
atente contra o plantee modelos divergentes respecto del hegemónico que tiene que ver con el impuesto desde el bloque capitalista. Es decir, que estas dictaduras y democracias tuteladas que se van a suceder en la Argentina entre el 55 y el 83 van a estar atravesadas por esta coyuntura internacional signada por la Revolución Cubana, la Alianza por el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. Al momento de pensar este proceso, vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa con el campo cultural y artístico en un contexto que, de un lado, como vemos en la línea azul que está sobre la diapositiva, va a ir planteando en los sucesivos gobiernos una línea creciente de represión hacia la población, que va a implicar un límite cada vez mayor a las prácticas democráticas y que, por otro lado, va a aumentar los sistemas de control social por vía de el establecimiento, la legislación y la puesta en práctica de sistemas de censura cultural. Por otro lado, por el establecimiento de prácticas de vigilancia hacia la población, se va a desplegar un enorme sistema de espionaje que va a generar información sobre las acciones de los individuos, de los militantes políticos y de todos aquellos que van a integrar un conglomerado opositor que va a ir constituyéndose lentamente, hasta prácticas de acción directa y que van a cruzarse con la ilegalidad, como el establecimiento de presos políticos, más adelante la práctica instaurada de la desaparición de personas, para terminar con el terrorismo de Estado en el establecimiento de un plan sistemático de desaparición de personas que abarcó la constitución de cientos de centros clandestinos de detención a lo largo del territorio. Quiere decir que una de las primeras líneas que tenemos que pensar es la de una práctica represiva por parte del Estado que va increyendo, que se va haciendo cada vez más fuerte en un gradual, en un continuum que luego termina en el 76 con el establecimiento del plan sistemático de desaparición de personas, pero que de ninguna manera está aislado ese hito del 76 del periodo previo. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden estudiar a través de una cantidad muy grande de bibliografía, pero es recomendable el libro de Marina Franco al respecto, y también los libros de Bossioli y Invernizzi sobre las prácticas de censura. Paralelamente a esto, se va a ir desarrollando del mismo modo que sucede en el plano internacional esta revolución cultural que caracteriza a los 60 y que tiene que ver con el mayor protagonismo de los jóvenes, la redefinición del rol de las mujeres, una cultura que se va haciendo cada vez masiva, la difusión de prácticas de alfabetización que van a implicar el ingreso al mundo letrado de una gran cantidad de personas, en un proceso que nosotros ya venimos describiendo desde las clases anteriores. Y en el campo específico latinoamericano, pero vamos a centrarnos en Argentina, la gestación de una nueva izquierda. Las prácticas tradicionales de los partidos de la izquierda argentina, por ejemplo el Partido Comunista y el Partido Socialista, se van a modificar, se van a transformar. De hecho, dentro de esos grandes partidos se van a producir enormes escisiones y del Partido Comunista, por ejemplo, va a escindirse el Partido Comunista Revolucionario. Del mismo modo va a suceder en otras agrupaciones de la izquierda. ¿Por qué se producen las escisiones? Porque existe un sector de la izquierda que va a empezar a plantear que las maneras de salir de una posición de subalternidad que ocupa Argentina en el plano internacional y de unas condiciones de desigualdad que caracterizan la estructura social del país ya no pueden ser siguiendo los métodos tradicionales que proponía la izquierda convencional, la izquierda tradicional. Van a proponer nuevos modos de acción y se van a articular con movimientos sociales que están en pleno proceso de cambio también. Así como se transforman los partidos, se va a transformar el sindicalismo, que va a empezar a proponer una acción activa de las bases, no solamente de sus dirigentes.
van a aparecer nuevas ideologías en la pedagogía, va a aparecer la pedagogía de la liberación, inspirada con grandes referentes, uno de ellos brasilero, Paulo Freire, que van a plantear una didáctica, una práctica de enseñanza que ante todo libere, que permita una verdadera transformación, que permita la liberación de esos sujetos que están aprendiendo. Al mismo tiempo se va a desarrollar, por ejemplo, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. En el marco de la Iglesia Católica, un vasto conjunto de sacerdotes, pero también de laicos, que van a decir que la única iglesia verdadera es la iglesia que cambia las condiciones de vida, una iglesia que verdaderamente plantee los cambios necesarios para terminar con la desigualdad. ¿Sí? Es decir que esta nueva izquierda es un vasto conglomerado que incluye partidos políticos, pero que también incluye movimientos sociales de distinto espectro, que lo que plantean son nuevos modos de acción con un horizonte socialista, con un horizonte de transformación de las condiciones de desigualdad que caracterizan al país, y además, en el marco de estas democracias tuteladas y dictaduras, un conglomerado de oposición a las dictaduras, un conglomerado que se va a oponer a las prácticas represivas y de limitación de la democracia o anulación de la democracia en las dictaduras. Este movimiento es vasto, es muy amplio, convoca a muchísimas personas a participar. En este marco también se van a desarrollar algunas organizaciones que van a optar por la lucha armada. Algunas van a surgir un conjunto de guerrillas que van a decir que la única manera de cambiar las condiciones es la toma del poder por las armas. Y esto justificado por estas democracias limitadas y estas dictaduras que están teniendo control. Si no hay las condiciones posibles para una democracia, algunos sectores de la sociedad proponen que hay que hacer una lucha armada para tomar el poder y efectivamente democratizar la sociedad con un horizonte socialista. En este marco surgen organizaciones, las dos más importantes, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que van a desarrollar distintos lazos con esta nueva izquierda que veníamos describiendo. Es decir, que es un periodo súper convulsionado, un periodo de mucha movilización social, donde se decía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, donde los jóvenes tienen una gran participación, donde se cree firmemente que van a cambiar, que deben cambiar las condiciones de vida, y donde muchísimas personas se comprometieron de distintas maneras, participando en distintas instancias, ya fuera la lucha armada o no, para transformar la realidad. Este estado de cosas dialoga con este plano estatal que va planteando prácticas represivas cada vez más fuertes, que las vamos a ver, por ejemplo, implementadas en el arte, en el ámbito cultural y artístico, y por vía del terrorismo de Estado va a tener una clausura definitiva al instaurarse el plan sistemático de desaparición de personas, que va a implicar que este gran movimiento de movilización social verdaderamente se acalle en un marco de gestación de un clima de terror a partir de prácticas que combinaron la legalidad y la ilegalidad en el marco de la última dictadura cívico-militar y que después vamos a profundizar más. En este marco vamos a tener las prácticas artísticas, que por supuesto que se van a ver influenciadas por este clima de activismo, de revolución, de cambio, y que van a implicar un diálogo y a veces una tensión entre experimentación y compromiso político. ¿Por qué decimos un diálogo y una tensión entre experimentación y compromiso político en un clima de creciente represión? Porque imbuidas de este clima revolucionario, un vasto sector del campo artístico local va a comenzar a plantear distintas prácticas experimentales, va a empezar a poner como valor principal
la noción de experimentación y, si se quiere, una idea de puesta al día, de actualización del arte argentino respecto de un contexto internacional que está mostrando grandes transformaciones. Es así que en el plano local vamos a encontrarnos con tendencias que nosotros ya vimos para los años 60 y 70 en el ámbito internacional. Va a haber también un arte óptico y cinético, el pop, el informalismo, el arte de acción. Esas tendencias van a desarrollarse también en el plano local, en un proceso de experimentación, y que además va a estar acompañado, como vamos a ver en unos minutos, por una política institucional que, al menos en la primera parte de los 60, va a fomentar esta tendencia hacia la experimentación. Va a plantear también una renovación. Por otro lado, muchos artistas van a ir desarrollando un creciente compromiso político. Y esto en este plano de esta nueva izquierda que va desarrollándose y que va a convocar a los artistas a que se comprometan. Y precisamente allí van a surgir una serie de tensiones, porque no siempre la experimentación va a ser el lenguaje elegido, adecuado, para desplegar un compromiso político y para desarrollar un mensaje, una determinada finalidad militante. Es decir, que entre experimentación y compromiso político va a haber una serie de roces, de tensiones, que en torno al finales de los 60 va a plantear cambios radicales e importantes. Todo esto en un clima que, si bien institucionalmente en principio va a fomentar, como decíamos, una especie de actualización, va a ir lentamente volcándose a prácticas cada vez mayores de censura, con lo cual este arte de los 60 y de los 70 en Argentina está atravesado por esos tres polos: experimentación, compromiso político y represión. Vamos a desplegar algunas cuestiones inherentes al aspecto institucional. En este marco tendríamos que pensar al menos dos etapas. Hay una primera etapa que es la de modernización e internacionalización. Este es un proceso que ha estudiado Andrea Yunta en profundidad y que en la década que va entre el 56 y el 66 va a plantear la instalación de nuevas instituciones o la actualización de viejas instituciones que transforman su finalidad, tanto en el ámbito público como privado, y que, como les decía, en un primer término van a fomentar esta experimentación que caracteriza el arte argentino de los 60. Se va a crear el Museo de Arte Moderno, que va a dedicar el fomento, se va a dedicar al fomento y la difusión de la práctica de los artistas argentinos contemporáneos. Por otro lado, el Museo Nacional de Bellas Artes, especialmente bajo la dirección de Jorge Romero Brest, va a tener una política muy activa de contacto con el plano internacional, va a propiciar la llegada de curadores internacionales que están bien actualizados, bien imbuidos de las últimas tendencias internacionales de este arte contemporáneo que se está gestando en el plano internacional, y van a dialogar con los artistas argentinos, generando un proceso de selección y de visibilización de aquellas tendencias argentinas que están más actualizadas en el plano de la vanguardia. También se va a crear el Fondo Nacional de las Artes, que va a ser una instancia de fomento, de generación de subsidios y de distinto tipo de apoyos a la producción artística. En el plano privado van a surgir una serie de instituciones. La más importante de ellas, la más visible, es el Instituto Di Tella, pero también las Bienales Kaiser y una serie de galerías, como por ejemplo la Galería Bonino, que lo que van a plantear es la generación desde el ámbito privado de prácticas de fomento también del arte experimental. El Instituto Di Tella va a funcionar entre 1958 y 1970 y va a tener en su seno un centro de experimentación audiovisual, un centro de artes visuales,
un centro de altos estudios musicales y un centro de ciencias sociales, de investigación en ciencias sociales, todos dedicados a la generación de espacios interdisciplinarios de exploración de las nuevas tendencias en las distintas disciplinas. En el instituto se van a establecer instancias de premiación, se van a otorgar recursos económicos para que los artistas desarrollen estos proyectos experimentales que luego vamos a ver. Las Bienales Kaiser funcionan de la misma manera desde Córdoba, generando estas, no en el formato de un instituto, pero sí a través de la premiación en concursos que también van a propiciar y van a fomentar la elección de estas prácticas deliberadamente experimentales y vanguardistas. Y lo mismo galerías como Bonino, que van a tener incluso sedes en el ámbito internacional, en Estados Unidos, y que van a generar lazos para que estos artistas argentinos en este proceso de modernización e internacionalización visibilicen su producción de vanguardia en el ámbito internacional. En este sentido podemos tomar distintos estudios que han abordado estas cuestiones. Por un lado, Ana Longoni y Mariano Mestman han planteado que en los 60 precisamente se configura un circuito institucional modernizador conformado por nuevas instituciones oficiales o privadas, permisos orientados a promocionar la experimentación, ciertas galerías, etc. Ese circuito mantiene una relativa autonomía respecto del circuito tradicional, lo que se traduce en la capacidad de legitimar y dar visibilidad a propuestas alternativas en el plano plástico local, ¿sí? Es decir, que tenemos un proceso, si se quiere, de renovación de esta escena, ¿sí? Y luego les recomiendo que lean también la cita de Andrea Yunta, que justamente es quien ha desarrollado en su tesis Vanguardia, Internacionalismo y Política, Arte Argentino de los años 60, la investigación más profunda y más detallada sobre este problema de la modernización e internacionalización del arte argentino entre los 50 y los 60. Sobre mediados de la década de 60 se produce un punto de inflexión. Decíamos que hay un proceso creciente de censura y de control social por parte de las instituciones estatales a medida que se van desarrollando estos gobiernos, estas dictaduras y estas democracias tuteladas, y nos vamos acercando al último golpe de Estado. Particularmente desde 1966 se produce lo que Oscar Terán llamó el bloqueo tradicionalista. Esto es, una articulación de fuerzas de la derecha local que va a plantear la necesidad de recuperar frente a este proceso de modernización que, como vimos, no es solamente artístico, sino que también es en el plano cultural, con la liberación del rol de la mujer, con el protagonismo de los jóvenes, con la emergencia de nuevas pautas de consumo masivo. Todo un sector de la derecha católica y nacionalista se va a articular y va a hacer articulación, particularmente con el golpe de Estado que se autodenominó Revolución Argentina, y por supuesto que va a tener una continuidad después en la última dictadura cívico-militar, planteando la necesidad de recuperar una supuesta cultura nacional que sería occidental y cristiana y que se basaría en valores tradicionales, en definitiva, en valores patriarcales, en valores que conservan la noción de orden, de autoridad, y que también sostienen una mirada tradicional sobre las prácticas artísticas opuesta a lo experimental. Es decir, que desde el 66 se va a desplegar ahora sí verdaderamente un sistema de censura sistemática sobre publicaciones que va a tener mayor influencia sobre lo que más masivo es, o sea, sobre el cine va a tener gran influencia, sobre la literatura de difusión masiva, no así tanto sobre la plástica o sobre las artes escénicas, por ejemplo el teatro, pero que también va a llegar a esas esferas, como después vamos a ver. También prácticas de espionaje se van a desplegar. Por ejemplo, aquí en Provincia de Buenos Aires, la policía de la Provincia de Buenos Aires va a desplegar todo un sistema de espionaje del cual ha quedado un archivo que hoy en día se puede consultar en la Comisión Provincial por la Memoria,
con sede en La Plata y que demuestra el seguimiento no solo de activistas políticos y de integrantes de las guerrillas que pronto están por surgir y que están en ciernes en su proceso de surgimiento, sino que van a investigar a deportistas, a teatristas, artistas visuales, a pedagogos, a docentes universitarios. Hay enorme cantidad de fichas y fichas de personas investigadas que van a componer lentamente un corpus de documentación, por supuesto, de espionaje ilegal, que a la larga va a ser la base para la implementación de prácticas represivas más fuertes que van a terminar con la desaparición de personas o con el establecimiento de presos políticos. También se va a desarrollar prácticas de clausura de espacios, como vamos a ver más adelante. Esto desde el 66. Para el 76, estas prácticas se transforman en un plan sistemático de desaparición, no solamente de personas, con el establecimiento de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, sino también desaparición de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones por vía de prácticas que combinaron la ilegalidad, la visibilidad con lo ilegal y lo invisible, si se quiere. Se establecieron, ya cercanos al 76, listas negras que planteaban que había algunos artistas e intelectuales que no podían intervenir en los medios y en los espacios públicos. Se comenzó también a intervenir instituciones artísticas y de enseñanza de las artes y de la cultura, escuelas, institutos de formación que comenzaron a ser intervenidos, y además se produjo la desaparición de gran cantidad de artistas y agentes de la cultura, ¿sí? Es decir, que todo esto forma parte de este bloqueo tradicionalista que se inicia en el 66 y que se prolonga hasta el 83. Podemos citar a Osceola Invernizzi, que recuperan justamente en su libro Un golpe a los libros, cuáles son las características de las prácticas de censura que se desarrollan especialmente a partir de mediados de la década del 60. Y específicamente desde el 76 van a plantear que la dictadura implementó una política de represión basada en la desaparición sistemática de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones ligadas al marxismo como categoría más dilatada de subversión. La identificación del enemigo marxista estaba referida a la búsqueda de un cuerpo teórico más o menos preciso, mientras que la identificación de lo subversivo se orientaba al universo de las ideas que presuntamente cuestionaban el modo de ser occidental y cristiano. Aquí entraban a jugar categorías más amplias y heterogéneas como cuestionamiento al orden familiar, sindicalización, aborto, libertad sexual, teología de la liberación, etc. ¿Qué queremos recuperar de esta cita de Osceola Invernizzi? Que la represión implementada por la última dictadura cívico-militar, si bien tuvo como blanco principal aquellos sectores que estaban implementando la lucha armada y que se ligaban al marxismo, al socialismo en general, también abarcó todo aquello que buscaba cuestionar el modo de ser occidental y cristiano. Entonces tuvo también como blanco, a través de distintas prácticas que no fueron solamente la desaparición de personas, sino a través del establecimiento de listas negras, a partir de prácticas de censura, de la intervención de instituciones, tuvo como objetivo recuperar esta cultura, esta civilización occidental y cristiana, buscando y censurando todo aquello que tuviera que ver con el cuestionamiento del orden familiar patriarcal, podemos decir, la sindicalización, el aborto, la libertad sexual, la teología de la liberación, etc. Vamos entonces a conversar un poco acerca de cuáles son estas tendencias artísticas que están manifestándose en estos años 60 en tensión entre esta modernización, internacionalización, luego creciente represión y censura, y en el marco de un cada vez mayor compromiso político por parte de muchos artistas. Vamos a ver que si nos paramos mismo en el año 61, nos vamos a encontrar con una serie de manifestaciones que son completamente experimentales, diferentes entre sí y que cuestionan
el arte de su época. Una de estas tendencias es el informalismo. Los artistas informalistas lo que van a hacer es precisamente cuestionar los límites entre figuración y no figuración, van a hacerse de los aportes que había desarrollado la no figuración y van a proponer ante todo un cuestionamiento del estatus de la obra de arte. Es decir, van a preguntarse en definitiva por la función del arte en la sociedad. Esta es una de las cosas de Rubén Santantonín, que pertenecía a este grupo de los informalistas, y fíjense que lo que él está realizando en definitiva es un objeto artístico, no podemos considerarlo ni una escultura ni un cuadro figurativo, va a circular por otros carriles porque precisamente lo que se planteaba Santantonín con esto era que la obra, luego lean la cita, fuera una instancia para de alguna manera para la toma de conciencia, que la obra fuera una revelación, que fuera una experiencia, una experiencia. Él va a hacer grandes dispositivos que los va a transportar en tarimas por las calles y que van a ser invitaciones para que la gente se introduzca en ellos, dialogue con ellos y que por vía de la puesta al límite de los materiales, si se ven, van a ver que todas las obras de los informalistas, entre los cuales también pueden encontrar Alberto Greco y otros, van a presentar una serie de materiales que son llevados a su máxima degradación, que son trabajados de una manera precisamente informal, para exponer de alguna manera su pureza y su crudeza y para que además esos materiales sean una invitación a la conexión con el interior de los espectadores. De alguna manera hay una búsqueda como de un despertar, ¿sí? Que por vía de materiales que son trabajados desde lo esencial y en los procedimientos más básicos, que abarcan también la destrucción, lo caótico, lo inesperado, la mezcla, la yuxtaposición, convoquen al espectador a vincularse con esos aspectos en su propio yo interior. Este mismo año, artistas que en muchos casos habían participado del movimiento informalista van a organizar una exposición que se llama Arte Destructivo. Y lo que van a hacer es no solamente hacer objetos ellos mismos, sino particularmente recoger objetos de las calles, distinto tipo de objetos encontrados en las calles, cualquier clase de elemento de la basura y exponerlo en una galería muy importante de aquel momento, la Galería Lirolay, como obras de arte. Y no los van a exponer solos, sino que van a desplegar sobre ellos acciones que muestran el paso del tiempo. Por ejemplo, chorrearles pintura, quemarlos, dejarlos a la intemperie para que muestren precisamente el paso del tiempo, ¿sí? Acá, evidentemente, también hay un cuestionamiento a las prácticas contemporáneas, si no pensemos en el arte concreto que signó el periodo inmediatamente anterior, ¿sí? Son todas prácticas que están llevando al límite y que de alguna manera también implican el ingreso de esta lógica de lo contemporáneo. Pensemos aquí si no está funcionando la idea de la realidad como un material estético también, ¿sí? También la idea de la simultaneidad. No hay un progreso hacia ningún lado en esta idea de un arte destructivo, precisamente, ¿sí? En estos mismos años se desarrollan otras tendencias, como por ejemplo la nueva figuración. La nueva figuración va a ser un grupo mayor de artistas, de 4 artistas que durante aproximadamente un lustro van a tener una actividad muy destacada, muy intensa en Buenos Aires y también fuera del país, y que van a plantear una combinación, digamos, van a plantear una vuelta a la figuración tomando los aportes de la no figuración, precisamente. Todos los aportes que venían desarrollando las vanguardias desde principios del siglo XX en la no figuración van a ser apropiados en una figuración que justamente va a ser una figuración que formalmente
toma elementos y formas del arte no figurativo y que además va a estar profundamente imbuida de contemporaneidad, ¿sí? La no figuración va a trabajar con el tiempo contemporáneo. Esta obra particular de Luis Felipe Noé, que se llama Introducción a la Esperanza, podemos decir que es la primera obra que tematiza el movimiento político acaso más importante de aquellos años que atravesaba la historia y la cultura argentina, que es el peronismo. Y fíjense lo que hace es cuestionar, poner en primer plano y discutir de alguna manera esa iconografía peronista, ¿sí? O sea que la obra va a estar, de alguna manera, va a ser ícono, pero también va a cuestionar, va a intervenir respecto de un campo iconográfico mayor, que es esa cultura de masas que la rodea, ¿sí? Es decir, que en esta nueva figuración no interviene solamente el acto posible de representar un determinado hecho social, un determinado fenómeno, sino también el hecho de dialogar con otras formas de representación y de poner en cuestión, en crisis, esta idea precisamente de representación. Contemporáneas a esas exploraciones son las búsquedas del arte óptico y cinético, que son de alguna manera similares a las que vimos en el bloque anterior, que tienen que ver con un arte que va a apropiarse de los nuevos materiales, que va a también convocar una participación activa de los espectadores en una búsqueda formal que está cuestionando el rol del espectador y del autor. Lo llamativo es que todas estas prácticas que venimos explorando tuvieron una proyección institucional en una convivencia heterogénea en el marco de estas instituciones que en primer momento fomentaron esta actualización y modernización. Lo que vemos en pantalla es la obra de Dalila Pusovio, que fue una de las grandes exploradoras, digamos, del pop aquí en Argentina y que tuvo, por ejemplo, en el Instituto Di Tella, una gran plataforma de visibilización. ¿Qué tipo de trabajos hacía Dalila Pusovio? Hacía, por ejemplo, lo que vemos en la parte superior de la pantalla, estas Dalila doble plataforma, que son, fíjense, lo que se llama hoy en día un work in progress, o sea, ella lo que hizo fue diseñar una serie de zapatos de plataforma, que de un lado los expuso en el Instituto Di Tella en ocasión del Premio Internacional del año 67, y esta obra fue premiada, pero además estaban expuestas y disponibles para su venta en unas zapaterías muy importantes de Buenos Aires y en distintas partes del país. Es decir, que la obra rompía los límites del ámbito institucional y saltaba al ámbito del mercado, pero no del mercado del arte, sino del mercado lisa y llanamente, para ofrecer un producto que combinaba técnicas del diseño y que en definitiva utilizaba formas artísticas para elaborar un producto de producción masiva. Y esto está bueno para que lo piensen en relación a lo que analizamos del pop en el bloque anterior, ¿sí? Este diálogo irónico y constante con las culturas masivas y la puesta en cuestión del rol del artista, del rol del espectador, de las formas de circulación mercantil, tanto del arte equivalente a otros productos, ¿sí? También Dalila Pusovio fue premiada el año anterior con esta otra obra que ella denominó Autorretrato y que en realidad implicó, fíjense, que una obra que no realizó ella misma, lo que le pertenece es el concepto de la obra, pero este afiche que vemos enmarcado en este recuadro con las luces de marquesina, fue hecha por afichistas profesionales, ¿sí? Los que se dedicaban a hacer los afiches precisamente de las publicidades, de las obras de teatro, de las obras de cine. Ella mandó a hacer por parte de afichistas un retrato suyo que tiene su rostro, pero que también tiene el cuerpo de una de las primeras top model de la época, ¿sí? Y que posa con grandes joyas en el mar.
Es decir, que la obra ni siquiera fue manualmente realizada por ella, ¿sí? Fíjense cómo se está cuestionando también la idea del autor y también el diálogo entre lo masivo, ¿sí? Porque estos afiches no entraban al mundo del arte, ¿sí? Sin embargo, por esta vía están ingresando a ese mundo. Otra de las prácticas es todo lo relacionado con el llamado arte de acción, ¿sí? Y acá van a jugar un importante rol las instalaciones. En la foto tenemos una imagen de la Menezunda, ¿sí? La Menezunda fue una obra de Rubén Santantonino, el que vimos al principio, y Marta Minujín, que proponían un recorrido, ¿sí? Que lo que proponían es a los espectadores ingresar en un recorrido que presentaba distintas experiencias. En este caso vemos luces de neón, pero que también los hacían pasar por un lugar donde había una cama que estaba habitada por una pareja, que también los hacía pasar por distintas sensaciones que tenían que ver con el tacto, con el olor, un recorrido, ¿sí? Es interesante ver la cita con la cual Andrea Yunta describe todas estas tendencias, instalaciones, pero también happenings, ¿sí? Situaciones en las cuales los espectadores eran sometidas a un hecho, ¿sí? Por ejemplo, subir 9 pisos en un determinado edificio, llegar hasta la cima y encontrarse con un ruido ensordecedor, cualquier tipo de práctica que implicaba la puesta del cuerpo de los espectadores, ¿sí? Entonces, Andrea Yunta nos dice, en 1964 el Instituto Di Tella saltaba al espacio público como polémica. Lo que ese año se expuso y se premió en el certamen nacional sembró confusión entre la crítica, el público y los medios periodísticos. En el caso del premio Di Tella no solo resultaba sorprendente que se llamara arte al conjunto de colchones que había presentado Marta Minujín con un título tan provocativo como Revuélcase y vive, o la gigantesca vagina que Emilio Renart había desplegado en el piso y en las paredes del instituto. Lo más irritativo era que justamente a ellos se los hubiese premiado. El mensaje del Di Tella enviado al público era con toda claridad, esto es lo mejor del arte joven, del arte argentino. Y lo mejor era en ese momento lo que invadía el espacio íntimo del espectador, sus valores, su moral e incluso lo que comprometía su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, pensemos en todas esta serie de obras que estuvimos viendo. Todas están cuestionando una idea de arte tradicional. La mayoría de ellas está cuestionando los roles de los hombres y de las mujeres. Está poniendo en primer plano el vitalismo, la espontaneidad por sobre el orden y la autoridad, ¿sí? Estas prácticas estaban de la mano de un tiempo que se entendió a sí mismo como revolucionario, como un tiempo de cambio, independientemente de si en algunos casos hubiera un compromiso político, partidario o no, ¿sí? Y estas prácticas van a comenzar a hacer ruido en unas instituciones que se van a ir bloqueando cada vez más a partir del llamado bloqueo tradicionalista. Pero en rigor no va a ser solamente la tensión entre experimentación y censura la que va a desarrollarse, sino que en realidad son los propios artistas en su proceso de radicalización, de profundización de estas tendencias experimentales y en algunos casos en el hallazgo de la militancia política como un camino viable para canalizar sus inquietudes, que también van a generar situaciones de puesta al límite de las posibilidades de lo institucional. Este proceso ha sido estudiado precisamente en el libro que citábamos anterior, en el estudio que se llama Del Di Tella al Tucumán Arde, donde Mariano Messmann y Ana Longoni llamaron a este proceso itinerario 68. Ellos van a decir que avanzada la década, muchos artistas de vanguardia, particularmente de la vanguardia porteña y rosarina, van a llevar al límite las prácticas experimentales al punto de plantear ciertas cuestiones de no retorno, si se quiere, ¿sí? En las que la tensión entre la posibilidad de experimentar y los límites de las instituciones llega a un punto irreconciliable. Y cuando decimos instituciones, no decimos solamente instituciones artísticas, sino también algunas instituciones políticas en las cuales algunos artistas van a empezar a desarrollar sus prácticas como artistas militantes. Ahora lo vamos a desarrollar esto.
Vemos un ejemplo acá, en esta obra de Graciela Carnevale, una artista rosarina, que en el ciclo de arte experimental en Rosario en 1967 tuvo la siguiente idea, convocó a la gente a la inauguración de su obra en el marco del ciclo de arte experimental y lo que hizo fue encerrarlos en una habitación del lugar en el cual se desarrollaba la exposición, cerrar con llave e irse. Es decir, los secuestró. Pensemos en el contexto de la época y en el contexto también en qué medida esta obra estaba imitando algunos de los procedimientos que estaban desarrollando los grupos de lucha armada. También pensemos en el límite que se establece en la situación en la cual alguien que va a ver una obra de arte de repente se ve privado de su libertad, por más de que sea una obra de arte y que todo parezca una gran ficción. En definitiva estuvieron encerrados ahí hasta que alguien decidió romper el vidrio que cubría la puerta y escapar, ¿sí? Entonces, de la obra se derivan una serie de conclusiones que tienen que ver, bueno, ¿cuál es la única salida? La única salida está siendo una acción violenta, ¿sí? Este tipo de prácticas van a generar ruidos cada vez mayores y van a suceder episodios de censura dentro de las instituciones. Uno de los más famosos es el llamado Baño de Roberto Plate, que va a constituir en una obra de un artista que lo único que hizo fue armar un baño, como si fuera el baño del baño público, y dejar el lugar disponible para que la gente se expresara, como hace la gente en los baños que escribe en las paredes. Por lo escrito en las paredes, esa obra terminó siendo censurada, ¿sí? Es decir, que las instituciones, ¿por qué? Porque las frases fueron tan agraviantes, fueron tan cuestionaron tanto al gobierno de turno que eso dio lugar a un episodio de censura, ¿sí? Continuando con este proceso de radicalización, en torno al año 68 y 69, un grupo de artistas de la vanguardia porteña y rosarina van a directamente desarrollar un proyecto en articulación con la CGT de los Argentinos. ¿Qué era la CGT de los Argentinos? Una rama del sindicalismo argentino que precisamente se había de alguna manera radicalizado y proponía prácticas que tenían que ver con esta renovación de las prácticas sindicales de las que hablamos al principio de la clase. Este grupo de artistas rosarinos y porteños lo que van a hacer es ir a Tucumán. Van a decir, tenemos que visibilizar los conflictos sociales de nuestra época a partir del arte. Y van a elegir un lugar donde estaba aconteciendo uno de los conflictos más importantes, Tucumán, a partir de una crisis que se estaba desarrollando por una reconversión económica que afectaba a los ingenios azucareros, que es la principal producción de la provincia. Se van a ubicar haciendo una serie de prácticas de investigación sociológica. De hecho, participan muchos sociólogos en este proyecto. Y a partir de ese proceso de investigación van a hacer una exposición artística, que no va a ser, si bien se va a llamar Primera Bienal de Arte de Vanguardia, no va a ser en cualquier espacio, sino que va a ser en la sede de la CGT de los Argentinos en Rosario. Y va a tener una instancia posterior en Buenos Aires que no va a poder ser realizada justamente por las tensiones que genera este evento. Fíjense lo que ellos planteaban. Dicen, nosotros queremos restituir las palabras, las acciones dramáticas, las imágenes en donde puedan cumplir un rol revolucionario, donde sean útiles, donde se puedan convertir en armas para la lucha. Arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es lo que niega este modo de vida y dice, hagamos algo para cambiarle, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en esa CGT de los Argentinos? Una gran instalación que se apropiaba de los procedimientos estéticos contemporáneos en función de un mensaje político que no era transmitido en forma literal, sino que era transmitido de una manera conceptual, ¿sí? Por ejemplo, se servía café sin azúcar en esa exposición en alusión a esta crisis de los ingenios azucareros. Y lo que hacían era intentar exponer los
resultados de esta investigación sociológica, que no hacían más que mostrar la miseria que se vivía en Tucumán en aquel momento a través de los procedimientos estéticos de vanguardia y no dentro de las instituciones artísticas, sino por fuera de ellas. ¿Sí? Lo que van a decir Messmann y Longoni es que de alguna manera en Tucumán Arde se llegó a un punto culminante entre compromiso político y experimentación, ¿sí? Y que a partir de aquí, de hecho, muchos artistas luego de esto abandonaron la práctica artística y se dedicaron de lleno a la militancia política. En tanto que algunos otros empezaron a desarrollar lo que se denominó un arte militante. Otras prácticas del conceptualismo podemos encontrarlas más adelante, más avanzados, los 70. Acá tenemos, por ejemplo, Horacio Zavala, que en esta obra que se llama 30 metros de cinta negra para enlutar una plaza pública, lo que hacía era precisamente denunciar la represión política que estaba desarrollando en aquel momento la dictadura de la Revolución Argentina. ¿Y cómo lo hace? En el marco de las exposiciones convocadas por el Centro de Arte y Comunicación, enlutando, rodeando de una cinta negra una plaza pública. Fíjense cómo está, por un lado, en primer plano la denuncia de la situación social y política, pero también el uso de procedimientos experimentales. No están haciendo un afiche con la consigna denuncio la represión, sino que están apelando a un procedimiento experimental, igual que el Tucumán Arde, ¿sí? Para denunciar una situación social y política concreta y específica. Distinto en este caso que lo que veíamos en Graciana Carnevale, que también apela a los procedimientos de la vanguardia, pero no está denunciando algo específico, sino que está en un plano más general, ¿sí? Otros artistas, a partir de este itinerario de creciente compromiso político, deliberadamente optaron por articularse con organizaciones políticas, ¿sí? El caso más significativo, más evidente, es el de Ricardo Carpani, que articuló su trabajo con distintas organizaciones peronistas. En este caso, vemos un afiche que él desarrolló y que fue publicado en el órgano oficial, en la revista de una de las agrupaciones militantes del peronismo de izquierda de la época, que era el peronismo de base, ¿sí? Carpani directamente hacía imágenes para instar a la lucha, ¿sí? A una lucha militante, apelando en este caso a la figuración. Si vemos, son obras, si se quiere, mucho menos experimentales, que las que veíamos anteriormente, articulados ya con un programa político deliberado de un partido político, y en este caso formando parte de una consigna que excede a la obra artística y que va de la mano de ese programa político del peronismo de base. Lo que vamos debajo es una muy mala imagen de otra práctica de arte militante, en este caso de algo que sucedió en Viedma, y que ejemplifica, en este caso lo que vemos es el mural de los trabajadores de textiles Viedma, que implicó el hecho de que muchos artistas que articularon su trabajo con las organizaciones políticas directamente se corrieron del rol de productores para ser socializadores de la práctica artística, ¿sí? En este caso, esta obra, fue coordinada por Cedrón, ¿sí? Por el muralista Cedrón, que no hizo un mural él, sino que lo que hizo fue convocar a los obreros que estaban teniendo un conflicto con la fábrica en la cual trabajaban, a que expresaran sus puntos de vista, sus sensaciones, a que en definitiva fortalecieran su articulación en tanto grupo a través del desarrollo de un mural colectivo, ¿sí? Todas estas formas fueron formas de arte militante en las cuales la experimentación que caracteriza a los 60 y 70 se pone de alguna manera en un segundo plano en función de un objetivo político mayor. En definitiva, todas estas formas que venimos describiendo desde el informalismo hasta el arte militante, pasando por el pop, pasando por el arte destructivo, por la nueva figuración, todas están marcando un espectro de una transformación en las formas de entender la práctica artística, que
además se vieron tensionadas en un contexto de creciente compromiso político de un lado y por otro lado de crecientes prácticas de censura cultural. Es decir que estos primeros años de la década del 60 y también hasta la década del 70 van a estar atravesadas por esta transformación en la idea del arte, en definitiva por esta emergencia de prácticas que adquieren una idea de lo contemporáneo y que en este contexto particular van a articularse en función de un contexto que les plantea desafíos muy particulares y muy concretos que tienen que ver con estas democracias que no terminan de desarrollarse y con este bloqueo tradicionalista que se va a imponer a partir del 66. Es decir, que la vida de los artistas de este periodo va a estar atravesada por estas tensiones y en esa producción tenemos que poder ser capaces de leer estas tensiones. Cuando llegamos al 76 decíamos que las prácticas del bloqueo tradicionalista se hacen sistemáticas y lo que vamos a encontrar es una práctica no solamente de desaparición de personas que tiene como principal blanco a los militantes y activistas políticos, pero que también abarca la persecución de otras personas ligadas a esa militancia política que tenía un rol en la lucha armada, sino que también hay una práctica sistemática de desaparición de símbolos que cuestionaran todo lo que tuviera que ver no solo con el mundo capitalista, sino con la versión más tradicional de la cultura occidental, patriarcal, tradicional, con los valores claramente más conservadores, ¿sí? Todo aquello que cuestionara esa cultura occidental y cristiana, a partir del 76 va a ser sometido a prácticas sistemáticas de persecución, que como decíamos incluían listas negras, incluyen el secuestro y la desaparición de artistas, incluyen la censura sistemática implementada a través de decretos de prohibición de obras teatrales, incluyen también la intervención de instituciones educativas y también artísticas. Es decir que los artistas a partir del 76 van a vivir lo que se conoce como una zona, lo que han descrito algunos estudios como una zona de detención, en el sentido de que estar en el espacio público, no solamente para los artistas, sino para cualquier persona, estar en el espacio público va a implicar estar en riesgo de ser posible blanco de una práctica represiva. Uno, de alguna manera, no va a estar nunca seguro de si lo que está haciendo es inofensivo o no, de si va a existir algún elemento que pueda conducir a sufrir alguna clase de represalia, alguna clase de práctica represiva. Es decir que lo que va a generar esto es el efecto inmediato del terrorismo de Estado, que es precisamente un estado de cierta parálisis, ¿no? De ciertos condicionamientos muy fuertes a la producción y que también van a tener que ver con la producción artística, ¿sí? Esto no significa que va a haber una detención total. En realidad los artistas también siguieron produciendo en este contexto, pero sí van a producirse prácticas de metaforización de los contenidos, van a generarse distintas instancias en las cuales se van a mostrar la realidad que se está viviendo, pero apelando a distintos recursos que tienen que ver con, de alguna manera, esconder, hacer invisible, camuflar, transformar esos mensajes para que sean de alguna manera crípticos y no puedan ser detectados por la censura y por las prácticas de espionaje, ¿sí? En la dictadura va a haber una vuelta
a prácticas figurativas, muchos artistas incluso que habían participado de experiencias como el Tucumán Arde que describimos recién, van a volver a la pintura. Y lo que tenemos son estas obras profundamente metafóricas, ¿sí? Van a ser obras que en algunos casos, como en el caso de Renzi, van a remitir a otros repertorios de la historia del arte argentino y que van a generar a través de imágenes muy sencillas referencias a la ausencia, a la represión, a la violencia. Fíjense qué significativo que es este mantel verde de 1978 de Pablo Renzi, con esas diagonales y esa punta de la mesa que está interviniendo casi el espacio del espectador y que muestra este plato vacío que tiene que ver con las ausencias que se estaban produciendo en ese momento. Diana Dowe, que era una artista que tenía incluso ella aún en estos tiempos una militancia política en el Partido Comunista Revolucionario y que en estos años hace estas series de los alambrados que ella llega a exponer en espacios públicos y que pasan desapercibidas como si no estuvieran a través de la figuración mostrando las condiciones en las que estaba viviendo la población bajo el terrorismo de Estado. Muchos artistas van a apelar a esta metaforización. Esta obra es muy conocida, es de Antonio Berni, es el Cristo en el departamento y que para algunos alude al martirio, precisamente la figura del Cristo refiriendo o trayendo la imagen del martirio en ese contexto contemporáneo en el cual él lo está ubicando. Sobre Antonio Berni les recomiendo la lectura del trabajo Antonio Berni va a Moscú, escrito por Roberto Amigo, que habla de la militancia de Berni en el Partido Comunista y que permite plantear muy buenas preguntas acerca de la producción de Berni en este contexto de la última dictadura cívico-militar. Así que le recomiendo a los chicos de historia que lo puedan leer. No todo fue metaforización, sino que también hubieron algunas prácticas que implicaron, especialmente a partir del clima de distensión que se produce a partir del 82, a partir de la derrota de Malvinas, implicaron ciertas formas del activismo artístico. Para terminar nuestra clase, vamos a hablar del siluetazo, que fue una acción artística colectiva que ligada al movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Ustedes saben que Madres de Plaza de Mayo comienza a partir del año 77 un conjunto de prácticas de resistencia, es decir, comienzan a reunirse a pesar de las férreas condiciones impuestas por el régimen militar e incluso a pesar de la persecución que van a sufrir, incluyendo la desaparición de algunas de sus integrantes, van a empezar a plasmar en el espacio público a partir de sus rondas en la Plaza de Mayo y a partir de distintas acciones en el ámbito internacional y nacional, el reclamo por la desaparición de personas. Ligada a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que fue clave también para lograr después la condena de los crímenes cometidos por el Estado en el marco del establecimiento del terrorismo de Estado precisamente, en una de las marchas de la resistencia que ellas hacían año a año, 3 artistas, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, van a diseñar un dispositivo artístico que se llamó Siluetazo. Y van a proponer que los asistentes a la plaza, en esa marcha de la resistencia, pongan el cuerpo para desarrollar siluetas hechas por ellos mismos que representaran los 30.000 desaparecidos. De modo tal que con ayuda de las personas, es decir, no poniendo la mano a estos artistas en particular, sino con todos los participantes de la plaza, todos pudieran hacer sus siluetas y al día siguiente apareció la plaza rodeada de estas siluetas que mostraban visualmente la presencia de estos desaparecidos por los cuales se reclamaba.
El siluetazo marca el ejemplo más visible de estas formas de activismo artístico que van a desarrollarse sobre el final de la dictadura, pero que en realidad tienen algunos ejemplos en el periodo previo. Hay algunos estudios recientes que han estudiado la acción del grupo Cucaño, que era un grupo muy pequeño de la ciudad de Rosario, que hizo algunas intervenciones, una de ellas en una iglesia, en el marco de una misa, en plena dictadura, en el año 78, y que ponen un poco en entredicho esta idea de una sociedad paralizada, que por otra parte forma parte de los grandes debates que atravesaron las miradas sobre la dictadura cívico-militar. Hubo una sociedad temerosa que sufrió esta zona de detención de la cual estamos hablando, pero también hubo muchos caminos de resistencia. Y las Madres de Plaza de Mayo fueron un ejemplo de ello, algunas prácticas artísticas fueron otros ejemplos, en las cuales combinando la metaforización, el camuflaje, el ocultamiento y en otros casos el fusionarse con un colectivo, se lograron distintas prácticas de resistencia.